Hola amigos de Creative Planet, les saluda a su amigo Daniel Torres. El día de hoy van a aprender cómo sacarle el máximo provecho a esta excelente herramienta que es Zoom con los siguientes 7 tips que les voy a proporcionar con los que ustedes van a poder hacer la diferencia de todas sus reuniones y sobre todo sacarle el máximo provecho. Así que no se despeguen de este video porque lo van a descubrir a continuación. Antes de continuar, te tengo que recordar que te tienes que suscribir y tienes que activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital. Pues bien amigos, como vimos en el video anterior, existen nuevas características en Zoom que apenas fueron liberadas hace algunos días. Así que el día de hoy vamos a descubrir cuáles son todas estas características y para qué nos van a servir cada una de ellas. Así que no se despeguen. Pues como ya vimos anteriormente, para actualizar tenemos que seguir el proceso de irnos desde acá en nuestra imagen a donde dice comprobar actualizaciones. Vamos a actualizar y una vez que ya tengamos actualizado, vamos a acceder a estas nuevas herramientas. Vamos a ir aquí a configuración y vamos a empezar de arriba hacia abajo. Vamos a ver aquí donde dice video. ¿Cuáles son las nuevas herramientas que aparecen aquí? Bueno, aquí lo que tenemos es una opción que nos permite utilizar el HD. Y si se dan cuenta, va a aprovechar la mayor resolución de mi cámara. Se va a ver bastante mejor, entonces podemos aprovechar la herramienta HD. También tenemos por acá abajo otra opción que se llama ajustar para poca iluminación. Esta opción de ajustar para poca iluminación va a servir perfectamente cuando estamos en un lugar oscuro o es muy temprano y no hay mucha luz, pues la vamos a habilitar y de esta manera se va a poder ver mejor. También aquí vamos a tener una opción que nos va a permitir hacerlo en automático o de manera manual. De manera manual nos va a permitir ampliar el brillo, entonces de esa manera le vamos a poder sacar un mayor provecho a una situación de baja iluminación. También por acá abajo tenemos otras opciones que entre las que destacan es esta de que se muestran hasta 49 participantes por página en la vista de galería. Con esta opción vamos a poder sacar el máximo provecho a ver la mayor cantidad de personas en una misma ventana. Y también tenemos la opción de destacar mi video cuando hable, que quiere decir que cuando yo esté hablando, mi video se ponga en primera pantalla. Otra opción interesante que vamos a tener es la de retocar mi apariencia. Al habilitar esta opción, lo que vamos a poder hacer es añadir un poco de filtro a nuestra apariencia. Si se dan cuenta, lo que hace es suavizar todo lo que pueden ser arrugas, lo que pueden ser imperfecciones. De esa manera puedo agregar un poco de retoque a mi apariencia dentro de una reunión. Otra funcionalidad excelente que me parece muy buena aportación de Zoom es en la parte de audio. Si se dan cuenta, aquí aparece una opción que dice suprimir ruido de fondo. De manera predeterminada está en automático. La puedo yo mover. Si hay bajo ruido en el fondo lo puedo poner como bajo, pero si tengo mucho ruido alrededor, ya saben, luego que está pasando un camión o que están ladrando los perros o que está pasando el de los tamales o cualquiera de esos, pues aquí van a poder ustedes seleccionar el nivel de supresión de ruido de fondo, si quieren que sea alto, medio o bajo o que esté en automático. Entonces lo podemos dejar de manera automática. Bien, también otra opción indispensable que debemos de tener siempre habilitada para evitar errores a la hora de entrar, que se escuchen cosas que no queremos que se escuchen, pues es habilitar la opción de silenciar mi micrófono al unirme a una reunión. Esto es muy importante, esto es indispensable. Hay que tenerla siempre habilitada. Y muy bien, por último, y la mejor de las actualizaciones que tuvo esta última versión, tiene que ver con los fondos y los filtros. Si nos damos cuenta, acá tenemos una opción que se llama fondos y filtros. Como ya vimos en el video anterior, pues ahí vamos a ver cómo se activan y cómo se utilizan por primera vez. Pero en esta nueva versión traemos una nueva actualización, la cual es los efectos de estudio. Lo que tenía la pasada versión eran filtros de video en los que podríamos escoger varios filtros. Pero esta nueva versión lo que nos ofrece son algunas herramientas adicionales, algunos efectos adicionales. Como bien puede ser ampliarnos las cejas, como lo pueden observar aquí. Podemos simplemente agregarnos un bigote o una barba. Bueno, en mi caso yo tengo ya bigote y barba, así que no se va a notar mucho, pero
se puede hacer esta personalización. Incluso podría pintarme los labios. Como pueden observar, esto funciona perfectamente para las damas y pues se pueden hacer algunos efectos bastante interesantes que nos pueden ayudar a retocar nuestra apariencia y bueno, realmente se ve bastante normal, bastante natural. Entonces, tanto los filtros como los fondos los podemos mezclar y de esta manera le sacamos todavía mucho más provecho a esta aplicación. Acuérdense que todas estas herramientas, todo lo que les acabo de mostrar es totalmente gratis. Yo no tuve que pagar absolutamente nada, estoy usando una cuenta totalmente gratuita. Y bueno, pues ya también si no queremos que aparezcan en nuestras reuniones, pues nos tenemos que acordar de restablecerlos, de eliminarlos, porque si no, la siguiente vez que entre a una reunión pueden aparecer y si es algo serio, pues podríamos dar una mala impresión. Muy bien. Pues bien amigos, eso ha sido todo. Espero que haya sido de mucha ayuda este video. Espero que le saquen más provecho a sus reuniones y que por favor comenten aquí abajo qué les pareció. Si tienen alguna novedad o alguna pregunta o algún problema que no hayan podido resolver, les pido por favor que aquí comenten. Nos encantará poder leerlos y contestarles. Yo les agradezco mucho que hayan visto este video. Les recuerdo, mi nombre es Daniel Torres y les deseo un excelente día. Amigos de Creative Planet, gracias por haber visto este video. Yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie. Recuerda, si este video te sirvió, dale like y compártelo para que ayudes a alguien más. No te pierdas ninguno de los videos a continuación. Dale click, dale click.